Hola, soy Catherine Guayara Sánchez. Mi programa de gestión administrativa, soy aprendiz de Tsena, mi número de ficha es la 2183599 y voy a hablar sobre el contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador en donde el primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo. Esto a cambio de una determinación retribución. El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo de Trabajo o Código Laboral en sus artículos 22 a 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, su terminación e indemnización en caso que sea despedido injustificado. En el Código Sustantivo del Trabajo del artículo 22 encontramos el trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, como natural o jurídica, bajo la continuidad, dependiendo o subordinación de la segunda y mediante la remuneración. Quien presta este servicio se denomina como trabajador, quien lo recibe y remunera es el empleador y cualquiera que sea su forma de salario puede acceder a un contrato de trabajo. Vamos a ver los elementos esenciales del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se configura o se presume deben concluir unos elementos que se deben presentarse simultáneamente, dan lugar a la relación laboral que regula el contrato de trabajo. Sus elementos son, como la actividad de personal de trabajo, para que exista un contrato de trabajo, el trabajador debe presentarse el servicio o desarrollar la actividad personal de manera que no puede delegar a otra persona. Si la empresa contrató a José o a don Santiago, será solo esa persona quien tendrá que hacer el trabajo porque para eso les asigna un puesto. Sus elementos están la continuidad de subordinación. El contrato debe estar bajo la continuidad de subordinación, lo que significa que el empleador tiene la facultad de impartir órdenes al trabajador y está la obligación de acatarlas en todo momento. La subordinación es el elemento diferencial que permite determinar la existencia de una relación laboral, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la subordinación no es exclusiva del contrato de trabajo, sino que también puede existir el contrato de servicios o incluso el contrato comercial. También encontramos la retribución, que naturalmente debe existir una retribución como el salario y la remuneración, como contraprestación de la actividad de personal que el trabajador realiza para el empleador, y es un elemento común a otros tipos de contratos. Un juez laboral solo puede declarar la existencia de un contrato de trabajo real, pero para ello sucede, hay que recurrir a la justicia para que ella decida la naturaleza de la relación entre el trabajador y el contratante. Podemos encontrar las formas del contrato de trabajo. Las formas de contrato de trabajo corresponden a la forma en que se formaliza la vinculación y según el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, existen dos formas de contrato. Está el contrato de forma verbal y el contrato de forma escrita, pero es más legal el contrato de forma escrita. También podemos encontrar el contrato de trabajo verbal. El contrato de trabajo verbal es aquel en el que no se afirmó ningún documento donde los acuerdos son de palabra. En esta forma de contrato no hay documento alguno que sirva como prueba de una cosa a otra, lo que se supone una debilidad en caso de que surjan diferentes futuras entre el trabajador y el empleador. El contrato está regulado por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. En este contrato de trabajo escrito encontramos, está regulado por el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y todo lo que se acuerde debe quedar contenido en un documento que, aparte de la firma del trabajador y el empleador, no requiere formalidad alguna para su validez, por lo que continuará como prueba por sí solo para continuar sus partes. Encontramos la duración del contrato de trabajo. La duración de un contrato de trabajo depende de que las partes acuerden a la naturaleza del objetivo que da lugar al contrato.
están establecidos en el artículo 45 que la duración, el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de obra o labor determinada por el tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio que más adelante les explicaré qué significa. Contrato de trabajo a término fijo, como su nombre lo indica, es aquel contrato que nace con una fecha definida de función. Desde que se firma el contrato de trabajo, se acuerda que el contrato terminará en una fecha que se ha consignado en el contrato, aunque ello no impide que el contrato sea renovado, ya sea formalmente o automáticamente, si se cumplen los preceptos legales para ello. Esta modalidad de contrato está regulada por el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. Es importante resaltar que, según la norma, el contrato a término fijo siempre debe constar por escrito y su duración no debe ser mayor a 3 años para las renovaciones indefinidamente estos contratos. También en contrato a término indefinido, el contrato de trabajo que se afirma sin acordar o fijar una fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto, en este tiempo de contrato no cae la renovación, por cuanto su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto fin. Este tipo de contrato está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. También encontramos el contrato de obra laboral. La duración del contrato de obra laboral será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Es una forma de contrato de término fijo, pero la terminación no es dada por fecha, sino por el tiempo necesario para la terminación de obra contratada. Aquí el contrato no es por un año. Por ejemplo, si hasta que se termine la construcción una obra o desarrollar una labor se termina el contrato. Encontramos el contrato ocasional, el accidental o transitorio. Les voy a explicar qué significa. En realidad, pues es el mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de este contrato nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, como puede ser el reemplazado de un trabajador que se fue, por ejemplo, de vacaciones o está en licencia de maternidad o está haciendo un trabajo temporal en la empresa como tal, en acompañar una auditoría externa que se realiza por un determinado tiempo. Todo esto depende y hay, entre otros, muchas especialidades. Encontramos el periodo de prueba en el contrato de trabajo. El periodo de prueba es la parte inicial de un contrato de trabajo, el cual cualquiera de las partes puede dar por determinada la relación laboral sin consecuencia alguna, por lo que un trabajador despedido en un periodo de prueba no tiene derecho a ser indemnizado, aunque por doctrina jurisprudencial se ha amortizado este hecho y se exige que el despido obedezca a causas objetivas. Para ello habrá que aprobarlo en los tribunales. También la estipulación del periodo de prueba. Dice en el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, el periodo de prueba se debe pactar siempre por escrito, de tal manera que si el contrato es por escrito, en este contrato se debe consignar el periodo de prueba. Si el contrato ha sido verbal, será necesario hacer un documento en el que conste el periodo de prueba, así sea los demás se hayan acordado verbalmente. O sea, cada contrato tiene un periodo de prueba para asignación de un contrato laboral. La duración del periodo de prueba. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses y si el contrato es inferior a un año, el periodo de prueba no puede exceder de la quinta parte, que es el 20% de la duración del mismo. Por ejemplo, en el contrato de trabajo a 8 meses de duración, el periodo de prueba no puede ser superior a un año y 6 meses de duración de este contrato. También encontramos el derecho del trabajador en el periodo de prueba. Durante este periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a todo, excepto a ser indemnizado si es despedido. Por lo tanto, hay que pagar el trabajo extra, las prestaciones sociales, afiliarlo al sistema de seguridad social, entre otras.
En la terminación del contrato de trabajo, el contrato de trabajo, así como nace por partes, tiene la voluntad de hacerlo, puede ser terminado por voluntad de ellas o una de ellas, aunque la ley y la jurisprudencia han regulado algunos aspectos con el objetivo de proteger la parte débil que se supone que es el trabajador. Terminación del contrato de trabajo por una justa causa. La ley ha considerado que si una de las partes incurre en determinadas actitudes, se configuran ciertas causas que se consideran justas para la terminación del contrato. Es natural que si una parte no se cumple con las condiciones pactadas, la otra no puede quedar atada a un contrato que los beneficie. Máximo, si se tiene en cuenta que todo contrato nace con la expectativa de las partes de recibir un beneficio. En este caso, la terminación no se da por el consentimiento mutuo, sino porque una de las partes quiere hacerlo y la otra no. En este caso, como existe una justa causa para que una de las partes dé por terminado el contrato, no hay lugar de indemnización ni separación alguna. Para hacer formatos podemos hacerlos en un currículo, en formatos de CS online, plataformas curriculares, CV en español y modelos de currículo. Encontramos también la terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Si no hay una justa causa para que una de las partes termine el contrato de trabajo, igual puede hacerlo porque de su voluntad. No es obligatorio tener una relación con quien no se quiere, pero en tal caso hay consecuencias especialmente para el empleador. En efecto, si el empleador termina el contrato de trabajo a un empleado sin que medie una justa causa, tendrá que indemnizarlo en términos que dispone el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo y asunto arreglado. En el artículo 64 se dice que la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resultatoria por el cumplimiento del pactado con indemnización de prejuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Esta es la parte más importante porque encontramos los formatos o modelos. Lo mejor es elaborar un contrato de trabajo a medida según el tipo de la empresa y actividad desarrollada. No obstante, contar con formatos o modelos preestablecidos nos ayudan a guiarnos en la forma correcta de cómo se debe elaborar un contrato de trabajo. En estos encontramos el contrato individual de trabajo a término indefinido. Encontramos también el contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año. Encontramos el contrato individual a término fijo de 1 a 3 años, el contrato a término fijo con salario integral. También está el contrato individual de trabajo y servicio doméstico. Está el modelo individual de trabajo a término indefinido para vigilantes o celadores y está el modelo de contrato de aprendizaje, donde más adelante les explicaré cada uno. Estos son los formatos del contrato individual de trabajo a término indefinido, donde se especifica este contrato, y encontramos también el formato del contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, donde se basa en sus datos más importantes y explicar el porqué de este contrato. Encontramos también el formato de contrato individual a término fijo de 1 a 3 años, que es muy parecido a los anteriores. También encontramos a término definido con salario integral. Este ya va más basado detenidamente de su nombre del empleador, cuál fue su actividad y nacionalidades, entre otros. Por último, encontramos el contrato de trabajo para servicio doméstico, el modelo de contrato individual de trabajo a término indefinido para vigilantes o celadores y el modelo de contrato de aprendizaje. Este formato nos ayuda a diligenciar para cada actividad que se va a elaborar